Indudablemente la entrevista que le acaba de conceder Gustavo Petro a Vicky Dávila para la revista de esta semana marca al menos una tregua por parte del establecimiento colombiano para tratar de conjurar la petrofobia, es decir, el miedo a Petro. Y uno ve claramente la composición del lugar, como dirían los padres jesuitas, cuando realizan sus ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Seguramente estaban en la salita de un hotel muy agradable, por cierto, con dos mesitas en donde había unos palitos en un jarroncito muy pequeño, una especie de cinta de Möbius de lazo escultórico y en el centro un jarrón con rusco, es decir, con esas hojas verdes que decoran muy bien un jarrón. Vicky Dávila está vestida de negro, no se sabe si de luto, con sus tacones también negros, y él, que viaja a Corozal con una camisa a cuadros, una chaqueta bien puesta, un blue jean y unas boticas de quien va a trabajo de campo. El ambiente es muy sereno, cálido, incluso hay sentido del humor. Se le permite a Petro decir todo lo que tenga que decir. No hay preguntas capciosas, ni oficiosas, ni temerarias. Es el mejor tratamiento que se le puede hacer a un entrevistado. Uno diría, hubo una orden directa de déjenlo hablar. Y por supuesto lo dejan hablar. Claro, él tiene la posibilidad también de decir sus verdades y las dice de una manera muy mesurada, ponderada, inclusive bastante conciliadora. Hablan de muchos temas, entre otros de la suspensión al alcalde Quintero Calle y por supuesto de la arbitrariedad de esa medida, de lo descabellada que fue. Al mismo tiempo vale la pena señalar, haciendo un paréntesis al análisis de esa entrevista para conjurar la petrofobia, que es evidente la participación en política tanto del presidente como de sus funcionarios, como de muchos otros a quienes evidentemente no se les investiga porque se les investiga esa geometría variable. Esto también lo señala Petro y señala por supuesto la inconveniencia de la medida y el atropello que significa saltando por encima del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la misma manera conversan acerca de otros temas, claro, de la seguridad que es tan importante, de la manera como tuvo que ir donde Carlos Castaño para decirle que no lo matara, de la manera como lo desarmó. Habla por supuesto de su esposa, quien manda indudablemente. Señala que gobernaría para todos. Al mismo tiempo habla de su vida, de su libro, de las experiencias por las que ha tenido que pasar, de aquello que le molesta o le saca la piedra, pero de la misma manera habla de lo centrado que está, de cómo el que se desestabiliza pierde, del control que tiene que tener para ser jefe de Estado. Vemos a un Petro que indudablemente se arropa con ese abrigo. Y claro, un llamado a conjurar el miedo que se le tiene. Es evidente que ha habido toda suerte de imaginarios, de fake news, de posverdades que han circulado simplemente para crear un clima adverso por parte de la ciudadanía para que, creyéndole al miedo, compre un modelo fracasado de seguridad democrática. Habla del Duque 1 y del Duque 2, que sería el reencauche en el candidato del uribismo. Por supuesto habla del expresidente Álvaro Uribe, señala que no lo extraditaría en caso de que hubiese un pedido por parte de la Corte Penal Internacional porque se perdería la dignidad nacional. Vicky Dávila trata de acorralarlo preguntándole si se comprueba reincidencia en narcotráfico a Iván Márquez y si lo extraditaría. Él dice yo no sé en un momento dado, pero lo vuelve a acorralar y si se le comprueba esa reincidencia, por supuesto lo extraditaría. Y ahí uno ve los titulares que evidentemente como pastillitas saca de una manera responsable esta vez la revista Semana a partir de la entrevista. Sigue la entrevista
y se va desarrollando a propósito de unos elementos y de unos temas que tienen que ver con sus propuestas, propuestas que indudablemente tendrán que ser aterrizadas y ya en una opción de gobierno, pues tendrán que evidentemente, con la misma ponderación de la entrevista, enrutarse. Está la posibilidad con esta entrevista y con esta portada de semana, que ya no es un maltrato hacia este candidato, de que la gente elija, de que la gente decida, de que se vea quién se une a quién, y por supuesto se ve de una manera bastante comprometida el candidato Gutiérrez, para llamarlo por su apellido y no Fico como se le puede o se le suele llamar. Es lo que se deriva de la entrevista. Y claro, habrá que ver qué pasa con el ingeniero Hernández, que algunos anuncian como una gran sorpresa. Sin embargo, es evidente que la descalabrada o la caída en las encuestas de Sergio Fajardo hacen que ni siquiera se mencione. De una manera muy elegante señala Petro que los acuerdos que hacen algunos alcaldes con mafias es terrible para pretender bajar las tasas de homicidio o mostrar esas cifras de bajas de homicidio, porque lo que eso hace es empoderar a las mafias. Por supuesto señala que no hubiera extraditado a Otoniel porque lo sacaron rapidito para que no hablara. En un video columna pasada me refería a la sonrisa de Otoniel y le señalaba esa frase extraordinaria que sintetiza buena parte de la historia de Colombia. En los mismos camiones que nos desmovilizaron para la paz, nos devolvieron para la guerra, nos devolvieron para la guerra. Y bueno, dice Petro que no lo hubiera extraditado hasta que no hablara, pero es evidente que el miedo que se tiene es a que hable, porque señalaría gente comprometida con el gobierno, con este gobierno, con el ilícito del narcotráfico. Estoy citando brevemente la entrevista que concedió Petro a Vicky Dávila. Y al mismo tiempo que habla de esos temas, habla por supuesto de los temas recurrentes como el cambio climático, habla de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, de cómo efectivamente es un diálogo todo esto de la extradición y de las políticas antidrogas. Es indiscutible que ahí uno ve ya a un próximo estadista. Habrá que ver qué ocurre en la primera y si hay segunda vuelta. Y claro, hay una especie de reconciliación, hay una necesidad que Colombia empieza a sentir y se ve palpable en la entrevista, de tratar de no polarizar más y entender que hay una propensión, por lo menos en las encuestas, muy alta de favorabilidad hacia el nombre de Gustavo Petro y su programa de gobierno. Es evidente que una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, pero al mismo tiempo hay un llamado a bajar las armas de la mentira, de la calumnia, de la difamación, de las fake news, de las posverdades. Y al mismo tiempo señala que hasta se tomaría un guaro, un aguardiente con Álvaro Uribe, a quien reconoce como expresidente. No se hacen las preguntas que ordinariamente se hacen a quemarropa. Es un ambiente muy sereno, muy tranquilo. Y allí yo creo que los colombianos, pero no solamente los colombianos, sino el establecimiento mismo, contribuye a bajarle un poco a la petrofobia, al miedo a Petro. Porque no tiene por qué causarnos miedo. Es un ser humano como cualquiera y un líder indiscutiblemente progresista. Hay una opción muy clara para que por primera vez en la historia de Colombia un candidato de izquierda sea presidente de este país. Habrá que ver si lo logra, si se lo permiten, si gobierna con la sabiduría y la ponderación que presenta en esta entrevista. Y evidentemente es la gente la que elige. El voto es secreto, es la opción más sagrada que tenemos los ciudadanos, y el respeto a la Constitución y las leyes ojalá nos inspiren, particularmente a esa Constitución que es la Carta Magna, nuestra Biblia, nuestro texto sagrado para respetar la democracia y las instituciones de este país. Con esta entrevista se da un parte de tranquilidad, de serenidad y paciencia hacia lo que venga. Esperamos que no haya traiciones, que no haya puñaladas marraneras y que evidentemente sea la ciudadanía de Colombia la que elija a su próximo jefe de Estado.